Nunca habíamos sido tantos. Nunca antes había estado el mundo tan en movimiento, ni el sueño global de prosperidad y de un futuro mejor tan generalizado. Jamás había habido tanta necesidad de espacio. Vivimos una era de urbanización extrema. En concreto, cuando ves lo que ocurre en Latinoamérica, en África, en la India. Tenemos que construir tantos edificios en África en los próximos 15 o 20 años como hemos construido en Europa en los últimos 200. Es una cifra impresionante. Tenemos que edificar pensando en las personas. Es algo que debemos tener presente. El mayor problema que se nos plantea es el de la división, los conflictos que surgen de la desigualdad. Debemos actuar ya por el bien de nuestro futuro. Arquitectos, urbanistas e ingenieros de todo el mundo buscan respuestas a una de las preguntas más apremiantes de nuestra era. ¿Cómo podremos, como ciudadanos del mundo, vivir juntos y felices en el futuro? ¿Dónde está el espacio para ese futuro en cualquier caso? Edificios flexibles. El futuro de la arquitectura. La pregunta de cómo, y sobre todo dónde viviremos en el futuro, nos conduce inevitablemente aquí, a la ciudad. Encapsula el mundo moderno y todos nuestros conceptos de la vida moderna. Es donde empiezan algunos de los grandes casos de éxito, donde aguardan las nuevas oportunidades. Es un lugar para el anhelo, hecho de acero, hormigón y vidrio. Creo que la ciudad tiene múltiples atractivos. Las urbes surgieron para gestionar los excedentes de las zonas rurales. Cuando empezó a existir el excedente agrícola, se crearon los mercados y después, cuando aquello se convirtió en un fenómeno mucho más regular a lo largo de la historia, la gente empezó a asentarse. Siempre fue un lugar con oportunidades, porque era donde se concentraba la riqueza, porque un servicio conducía a otro y había más oportunidades laborales. Pero en realidad, las ciudades son condensadores, ofrecen anonimato, te libran del bagaje de cualquier dislocación social que hayas vivido. Las ciudades te hacen sentir que puedes empezar otra vez de cero en igualdad de condiciones. Las luces de la ciudad nos atraen desde todos los lugares. A día de hoy, más de la mitad vivimos en zonas urbanas. En 2050 será casi el 70%. Cada año, la población mundial crece en 80 millones de personas. El problema de la superpoblación es, ante todo, un problema urbano. Cuando muchas personas sueñan con el mismo lugar, el espacio para los sueños se vuelve escaso. Todo condensador tiene un límite de cuánto puede producir en cuanto a cultura societaria, pero también en términos económicos y todo eso. Nuestros profesores nos enseñaron que no existía la ciudad demasiado grande, que eso no era un problema. Las ciudades crecerían, cada vez tendrían más servicios, habría más cosas, etc. Pero de repente, 3 décadas después, el profesor soy yo. Y lo que les digo a mis alumnos es que las ciudades sí tienen un límite. Boston, Massachusetts, una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Se considera un lugar atractivo para vivir, en parte gracias a su proximidad a algunas de las universidades más prestigiosas del país. Una de ellas es Harvard. En la Escuela Superior de Diseño de Harvard, el arquitecto y experto en urbanismo indio Raúl Mehrotra imparte una clase sobre el futuro de las ciudades. Nacido en Bombay, tuvo en mente las dificultades de la vida metropolitana desde su más tierna infancia.
Las ciudades ya no son monofuncionales. No hay una localidad portuaria donde ocurren 10 cosas a la vez. En un mundo globalizado, hay 100 cosas que ocurren a la vez en una población. Por eso la ciudad se complica muchísimo en cuanto a las aspiraciones a las que intenta dar respuesta. Y en consecuencia, el diseño se vuelve más importante, si cabe. Porque las condensaciones suponen que hay que resolverlas. Y el espacio puede ser un aspecto muy importante a la hora de descongestionar. Sin embargo, la densificación urbana en la era moderna suele tener este aspecto. Innumerables edificios residenciales de gran altura apiñados en un espacio geográfico muy pequeño. Es la imagen clásica de la urbanización en las megaciudades asiáticas. Pero en Estados Unidos, muchas ciudades están creciendo en horizontal y ocupan cada vez más terreno. El hecho de que el espacio urbano crezca principalmente de estas dos formas es el resultado de dos tecnologías. La primera es el ascensor. Ha hecho posible que vivamos en alturas antes nunca soñadas. La otra es el coche. Y son precisamente estas tecnologías las que muchos arquitectos actuales consideran un gran problema. El coche y el ascensor son ejemplos de tecnologías de movilidad con más de un siglo de antigüedad. Ambas son, se podría decir, sistemas de aislamiento humano. Fijémonos en Los Ángeles. Es la ciudad de los coches por excelencia. Es tremendamente llana y tremendamente extensa. Aquí aislamos a las personas al máximo. Los separamos entre sí de un modo extremo. Les exigimos que consuman mucho combustible y al hacerlo producen mucho CO2 y otros contaminantes. El otro extremo es la idea de la ciudad del ascensor vertical. Si nos fijamos en Hong Kong, por ejemplo, donde la vivienda media es de unos 15 metros cuadrados, para mí este es el momento de Matrix en el que Neo se despierta y tira del enchufe. Creemos que es ciencia ficción, pero cada vez se parece más a un documental. Casi hemos llegado a eso. Y lo motiva una tecnología como el ascensor, que nos permite apilar espacio verticalmente y dejar que las personas se amontonen en él como huevos de gallina. Eso puede conducir a la privación social. Se trata de ideas fijas en cuanto al aspecto que debería tener una ciudad, que creo que deberíamos desterrar. Opino que los urbanistas, los inversores, los políticos, a todos los niveles, deberían colaborar para replantear la ciudad. Max Suitala, un arquitecto berlinés, tiene numerosas ideas de cómo podría ser la ciudad del futuro. Sus diseños tienen nombres como Villa Babel. En lugar de mostrar edificios individuales, muestran barrios enteros, partes de una ciudad que parecen sacadas directamente del rodaje de una película de ciencia ficción. Así de futuristas son sus diseños. Plantean cómo podría ser la ciudad del futuro si eliminásemos las formas de movilidad convencionales como el coche y el ascensor tradicional. Algunas de estas imágenes son provocativas y pueden parecer utópicas a primera vista, pero no tienen nada de utópico. Villa Babel simplemente sugería cómo el movimiento lineal de un tranvía o un tren podía convertirse en una espiral. Lo mismo ocurre con el village o pueblo en V. Se trata de ver qué pasa cuando tenemos un ascensor en diagonal, un movimiento en zigzag. Queríamos mostrar cómo el movimiento a través del espacio es siempre la inspiración del espacio en sí. Es llano en una ciudad de coches y vertical en una ciudad de ascensores. Es exactamente lo mismo, solo que otras tecnologías de movilidad inspiran y condicionan el diseño. El proyecto actual de Suitala también se basó en este principio. Lo llama la estantería urbana. Un complejo residencial en el que no hay coches que ocupen espacio valioso, sino que las personas se desplazan con ayuda de las llamadas soluciones de micromovilidad.
que son de lo más flexibles. En lugar de pensar en arquitectura terminada, nos centramos en la infraestructura que hace posible convivir en un barrio, en primer lugar. Se empieza por los elementos fundamentales, que incluye el suelo, el techo, las estructuras de carga y la infraestructura básica para la electricidad y el agua. Todo está construido como un sistema de estanterías gigantes. Los suelos se apilan uno sobre el otro con los estantes llenos entre ellos. No hay edificios individuales, sino más bien una única estructura general. La idea es que estos estantes estén conectados por rampas para bicis eléctricas, que puedan subir la cuesta fácilmente y den acceso a las pérgolas y los espacios públicos que hay entre los distintos estratos apilados. Y entre medias queda espacio para vivir y trabajar. Ese es el concepto básico, que puede ser una forma de construir muy flexible, no es algo rígido, por lo que puede cambiar con el tiempo. Material, funcionalidad, tamaño. Lo que ocurre entre los estantes es totalmente flexible. Solo la estructura básica está concebida para durar eternamente. No hay torres residenciales de gran altura ni autopistas con muchos carriles. Por simplista que pueda sonar, Suitala ha diseñado su obra pensando en las personas. La estantería urbana busca ofrecer soluciones a la densamente poblada ciudad del futuro, pero aspira a hacerlo a una escala humana. Crea lugares de reunión que en la actualidad echamos en falta en las ciudades, no solo a un nivel, sino a varios. Las personas se pueden reunir e interactuar a distintos niveles. Y así es como podemos y debemos asegurar la sostenibilidad social de la ciudad del futuro, mediante el intercambio social. Vamos a la ciudad a quedar e interactuar con otros. Tempelhofer Feld, en Berlín, que antes albergaba uno de los aeropuertos de la ciudad, es el mayor espacio abierto de la capital alemana. Esta mañana, Max Suitala ha convertido este espacio en un laboratorio experimental. Es el primer paso para hacer realidad su diseño. Mediante una aplicación, se crea un mapa virtual en el que la estantería urbana cobra vida. Solo hace falta espacio suficiente y el vehículo adecuado. Los compañeros de Max le ofrecen apoyo durante su vuelta de prueba. Aquí ves el camino que puedes seguir. También ves barrios o edificios que no puedes atravesar. Pero la clave es el camino que se muestra en azul. Si ahora proyectamos los diseños virtuales del ordenador a la superficie, podemos vivirlos en primera persona, pedalear por estos vecindarios y hacernos una idea de cómo son. Así podemos ver si las curvas son demasiado cerradas o si el camino es demasiado largo y recto, y por tanto un poco aburrido. Así podemos adaptar y modificar el diseño después de experimentarlo en 3 dimensiones. Cada día, Suitala comprueba que la necesidad de formas de movilidad urbana alternativas es cada vez más urgente. En partes de la congestionadísima Leipziger Straße de Berlín, se ha reducido el límite de velocidad a 30 km por hora debido al aumento del nivel de contaminación. Por supuesto, no tenemos los mismos problemas de tráfico que vemos en Ciudad de México, en la India o en otras zonas en desarrollo y las megaciudades que tienen allí. Pero incluso aquí se nota la contaminación. Por eso hemos de preguntarnos, ¿cómo podemos sacar los coches de la ciudad? ¿Cómo pueden seguir creciendo las urbes? También necesitamos viviendas más asequibles. Aquí en Europa tenemos trabajo de sobra. El estudio de arquitectura de Suitala colabora a menudo con empresas del propio sector de la movilidad, que incluyen fabricantes de automóviles y empresas de ascensores como Audi y Schindler. La industria reconoció hace tiempo que solo puede ser sostenible si ofrece nuevas soluciones. Para Suitala y sus colegas, el futuro de nuestras ciudades depende de nuestra voluntad para replantearnos las estructuras establecidas. La estantería urbana se libera de la idea de la arquitectura como un alarde de diseño y ofrece más bien una solución sistémica.
Una que se pueda adaptar individualmente a cualquier ubicación o estructura social. En la estantería hay espacio tanto para pisos de lujo como para hogares asequibles. Estudiamos la idea junto con los alumnos de Brasil y concluimos que sería lógico que los elementos básicos se financiaran con dinero público para levantar la infraestructura esencial y que después los que fueran a vivir allí construyeran viviendas en los vecindarios con sus propias manos, un poco como ya se hace en las favelas, pero dentro de la estructura de la estantería urbana. Ese es también nuestro objetivo. Cierta versatilidad y diversidad visual en el aspecto de las viviendas. En Tübingen, al sur de Alemania, este sueño pronto podría hacerse realidad. Aquí se acaba de crear la primera estantería urbana. Aunque todavía no es un barrio urbano con alternativas de micromovilidad en toda regla, ofrecerá sin embargo espacio para que la gente se reúna y socialice. La idea es que aquí vivan estudiantes y refugiados. No queremos crear el tipo de arquitectura que separa a las personas o que las obliga a formar parte de un vecindario. Pero opino que, al menos, deberíamos ofrecer la oportunidad a los que quieren. Porque si de verdad queremos tener ciudades sostenibles y residentes felices, creo que los vecindarios dan una idea de cómo podemos fomentar la interacción social y contribuir a ella. Por rápido que crezcan, nuestras ciudades deben seguir siendo espacios de interacción social. La fuerza de nuestras comunidades es un indicador importante de lo bien que podemos convivir. La forma de la ciudad, el espacio que creamos y ocupamos, es esencial para fomentar la noción de la urbe como condensador. El lugar donde la interacción social da lugar a la innovación, a la creatividad, donde se construye y fabrica cultura y de ella surge el arte, el cine, que es de lo que nos nutrimos tú y yo, y todos. Y de nuevo, la arquitectura juega un papel fundamental, ya que puede crear polaridad. Levanta un muro, haz esto, que no entre nadie. La polarización existe y es un proceso que se está acelerando. Desde la distancia, el perfil de la ciudad es muy prometedor. Pero cuanto más nos acercamos, más se revela una realidad muy distinta. Los centros de nuestras ciudades hace tiempo que dejaron de ser territorio de la comunidad. En muchas zonas de lo que llamamos ciudades globales, de Shanghái, de Dubái, de Nueva York y Manhattan y Hudson Yards, hay edificios altos apiñados donde se ven muy pocas luces encendidas en los pisos, porque es pura especulación. La gente ha invertido desde todo el mundo. Montones de pisos vacíos. 5 luces encendidas en un edificio de 30 plantas. Lo que importa no son las personas que van a vivir ahí, sino el capital que se ha invertido. Eso tiene dos consecuencias. Una es que otorga demasiada importancia a la arquitectura. Lo primordial en esos edificios son los materiales que se pueden emplear rápidamente, la construcción en seco, los revestimientos metálicos, el vidrio, que se puedan levantar muy rápido, porque cuanto más rápido se pueda levantar el edificio, antes se rentabilizará el capital. Y la otra consecuencia es que crea desigualdad, porque margina a muchas personas, ya que ese capital ocupa los mejores espacios de la ciudad, con los mejores servicios donde están los trabajos. Ahí la desconexión entre trabajar y vivir es total. Y se manifiestan las grandes desigualdades en lo relativo al espacio, porque los pobres son expulsados hacia las afueras de la ciudad, por ejemplo. Un vistazo a algunas de las ciudades más grandes del mundo muestra las consecuencias de esa forma de urbanizar si se lleva al extremo. De las favelas de Río a los barrios chabolistas de Bombay y Nueva Delhi. Más de 1.000 millones de personas viven en asentamientos precarios hoy en día.
esta cifra se habrá triplicado en 2050. Todo esto plantea un desafío para las ciudades, porque la esencia de la ciudad es la convivencia de las personas, el trabajo conjunto. Y si no hay convivencia, no puede existir una ciudad. El sistema se rompe. No hace falta desplazarse a zonas en desarrollo para observar este fenómeno. Es un problema que lleva tiempo presente también en las sociedades occidentales. A tiro de piedra de la Universidad de Harvard está el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT. Más de 11.000 personas estudian en esta universidad de élite, pero no pueden vivir aquí. Aunque hay muchos laboratorios y despachos disponibles, no existe nada que se pueda llamar hogar. La decisión sobre el uso del terreno está en manos de multinacionales o promotores inmobiliarios que quieren maximizar su inversión. Como consecuencia, en este vecindario no hay supermercado, no hay farmacia, no hay guardería, excepto para empleados del MIT, no hay centro de salud. Para comprar verdura o un cepillo de dientes, hay que darse un buen paseo. Aquí viven muy pocas personas. La poca vivienda que hay aquí es para los ricos. Por eso, de noche, esto está totalmente muerto, porque no es una comunidad operativa. No es que a los urbanistas no les preocupen estas cuestiones, sino que no tienen las herramientas para resolverlas. Investigadores del Laboratorio Multimedia del MIT están creando ahora esas herramientas. El Grupo de Estudio Ciencia de la Ciudad busca formas de crear ciudades y comunidades más amables para sus habitantes, empleando la nueva tecnología. El grupo lo encabeza Kent Larson. Procedente de la arquitectura, ahora se dedica a la investigación a tiempo completo. Una de las aplicaciones que más nos entusiasma consiste en reinventar el proceso y emplear tecnología para decidir sobre el uso del espacio. Se pueden simular vecindarios y ciudades enteras en una única plataforma. ¿Qué ocurre cuando se construyen casas y oficinas nuevas? ¿Cómo cambia el flujo del tráfico? ¿Cuántos habitantes son demasiados? ¿Qué partes de la ciudad están más concurridas y a qué horas? Esto es Kendall Square, donde se ubica el MIT. Es un distrito de 1 kilómetro cuadrado. El MIT controla ahora casi 6 hectáreas. Esta zona de aquí. Y van a desarrollar esto en el futuro. Es la última oportunidad de convertir Kendall Square en una comunidad realmente funcional. Como veis, la mayoría de los edificios están representados por estos códigos. La O es oficina y la R residencial. Al hacer nuestras simulaciones, tendremos en cuenta la mezcla de personas de distintos perfiles demográficos que podrían vivir o trabajar en cada una de estas zonas y podremos modificarlas sobre la marcha. En la maqueta se han introducido series de datos que permiten simular innumerables escenarios y urbanizar de forma interactiva. Se trata de predecir las consecuencias de las decisiones urbanísticas. Los componentes individuales de la maqueta son como bloques que se pueden intercambiar, lo que afecta a todo el vecindario. Se usan piezas de Lego para simular la construcción. Con esta herramienta tienes por una parte a los civiles que viven y trabajan en la comunidad implicados de forma interactiva en el proceso. Y por otra estarían el alcalde y el personal administrativo que también participan. Lo vemos como una democratización del diseño. Se trata de poner herramientas muy potentes que ahora solo están al alcance de los expertos en manos de no expertos para incluirlos en el proceso. Este diálogo entre urbanistas, inversores, políticos y ciudadanos es un intento de atender las necesidades de los que viven realmente en las metrópolis. Los primeros proyectos ya están en marcha.
Estamos trabajando en Hamburgo. Utilizamos una herramienta como esta para ayudarles a alojar a los refugiados. Trabajamos también en Helsinki para ayudarles a diseñar el campus de la Universidad de Aalto. Esta maqueta de aquí es una calle de Shanghái, cerca de la Universidad de Tongji. Lo que nos gustaría es convertir esto en una plataforma de código abierto que cualquiera pudiera usar. Me gustaría verlo en cientos de miles de ciudades de todo el mundo. Es fundamental que el diseño urbano, la planificación urbana sea más ágil, más adaptable al futuro. El concepto de poder crear un plan maestro que sea aprobado por una ciudad y sea válido para 10 o 20 años, cuando la tecnología, los sistemas económicos y las pautas sociales cambian tan rápidamente, ya no es válido. Los métodos antiguos jamás serán lo bastante rápidos. En su misión para mejorar la vida urbana, al Grupo Ciencia de la Ciudad le interesa algo más que el urbanismo. Otra innovación suya, los interiores robóticos, también se desarrolló en el MIT. Los científicos trabajan para responder a un desafío concreto: lo flexible que puede ser una única habitación. Si nos remontamos a la época romana, seguimos diseñando del mismo modo con la idea de que un espacio tiene una única función. Hay un dormitorio con una cama donde duermes, un comedor con una mesa donde comes y un salón con un sofá donde ves la tele. Hay unas cuantas habitaciones, pero cuando empiezas a encoger el piso porque en la ciudad no queda más remedio, porque el terreno es muy caro, llegas a un punto en que no puedes tener espacios con una única función. Es simplemente imposible. Durante años, los alumnos han trabajado para dar con una solución, incluso han revitalizado el mobiliario de oficina. Sus prototipos iniciales ya muestran que una única habitación contiene un montón de espacios. Por medio de una barrera luminosa y un sensor, el salón se convierte en dormitorio, mientras que la cocina se transforma en un cuarto de baño. De repente aparece una mesa de comedor donde antes había un escritorio. Y ahora el proyecto de investigación se ha convertido en una iniciativa comercial. Se llama Ori Living, de origami, y ya ha recaudado más de $20 millones en capital de inversión. La transformación y el diseño de espacios con la tecnología adecuada te permite configurar cada zona sin esfuerzo para la función que haga falta. Y es un proceso complicado, pero estamos empezando a hacer que funcione. Y creo que eso es el futuro. Estoy totalmente convencido de que en 10 o 15 años, todos los pisos serán así en las ciudades. El espacio urbano es demasiado valioso para ser estático. La innovación nos ayuda a superar las dificultades que nos deparará el futuro. Sin embargo, en lo que respecta a los edificios, aún nos falta creatividad para poder asegurar si tendremos futuro siquiera. La urbanización de nuestro planeta ha llevado a un apetito insaciable de nuevos edificios. Cada año se producen 4 millones de toneladas de cemento en todo el mundo. La industria de la construcción es, por tanto, responsable de una proporción considerable de emisiones de gases invernadero y del empleo de preciadas materias primas. Se nos agotan los recursos. Como dijo Buckminster Fuller, vamos en la nave espacial Tierra. Escribió un libro titulado Manual de Operaciones para la nave espacial Tierra. Y lo que quería decir es que nuestros recursos son limitados. Gandhi dijo que este planeta satisface nuestras necesidades, pero no nuestra codicia. Y nos hemos vuelto demasiado codiciosos.
Hay mucha demanda de materiales de construcción en todo el mundo. Por ejemplo, se ha usado más cemento en China en los últimos 3 años que en Estados Unidos en los últimos 100. Utilizamos nuestros recursos a un ritmo mucho mayor del que se pueden reponer, y lo mismo ocurre con la arena. Consumimos más arena de la que se produce por la erosión natural. La arena es necesaria para hacer cemento. Por eso es tan valiosa en la industria de la construcción. Cuesta imaginar que pudiera llegar a agotarse. Al fin y al cabo, alrededor de una sexta parte de la superficie del planeta la ocupan desiertos de arena. Pero ese tipo de arena no sirve para la construcción. Para hacer cemento hace falta un tipo de arena cuyos granos se entrelazan y por tanto se pegan. La arena del desierto no tiene esa característica, por eso no sirve. Y por eso en la ciudad de Doha, por ejemplo, a pesar de estar en pleno desierto, hay que construir con arena importada. Qatar importó arena por valor de 6.000 millones de dólares el año pasado. Los efectos de este mercado multimillonario de la arena son desastrosos. La necesidad de materiales de construcción es tan grande que la arena se obtiene de forma ilegal. Están desapareciendo playas. Los cauces de los ríos se dragan hasta tal punto que está cambiando su caudal. Y todo para que sean posibles proyectos de construcción cada vez más nuevos y ambiciosos en las principales ciudades del mundo. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y recordar que este es el único planeta que tenemos y debemos procurar que siga existiendo. Y por eso es necesario considerar cómo se pueden optimizar los recursos a nuestra disposición. Y en una pequeña población del estado alemán de Turingia es justo lo que está pasando. Se ha creado un nuevo material de construcción llamado hormigón polímero. Estos bloques podrían revolucionar la industria de la construcción, ya que están compuestos del material que hasta ahora no había servido para edificar: arena del desierto. Günther Plottner y Gerhard Dust son los inventores de esta sustancia milagrosa. Juntos han fundado la empresa Polycare. La diferencia parece considerable. La arena siempre contiene partículas de polvo que no nos sirven. Si la vierto así, se ve cómo se levanta el polvo. Este polvo no se puede usar. Los últimos años de investigación han convertido a estos dos hombres en una especie de expertos en arena. Saben exactamente qué peso y tamaño de grano hace falta para cada finalidad. Pasan el tiempo en el laboratorio perfeccionando la fórmula para su material de construcción. La máquina absorbe la arena y una resina de poliéster, que es un líquido y sale de un grifo. Ambas se mezclan y el resultado sale por delante a través de una tubería. En el último momento, añadimos un agente endurecedor. Es un poco como hacer una tarta. Añades la levadura en polvo a la mezcla y la tarta sube. La resina de poliéster que se añade a la arena es un plástico, pero tiene propiedades similares a la resina de los árboles. Esta resina de poliéster humedece la arena y la compacta. Lo que tiene de especial nuestra resina de poliéster es que contiene un 38% de botellas de plástico PET recicladas. Básicamente, estamos pegando arena del desierto con botellas de plástico recicladas para formar un material de construcción que durará prácticamente para siempre. La gran ventaja del hormigón polímero es que, una vez aplicado y solidificado, no es absorbente y no libera nada al medio ambiente. Un ladrillo de hormigón polímero tarda unos 20 minutos en solidificarse. Esta rapidez es insuperable en comparación con el hormigón convencional. Y tiene otra clara ventaja. El proceso de producción no requiere agua y genera considerablemente menos CO2. El resultado, un bloque de Lego para adultos que se puede hacer rápidamente y sobre todo con facilidad. La idea de producir un material de construcción surgió después de un desastre natural, el terrible terremoto de Haití de 2001.
Mi compañero Gunther Plotner y yo nos reunimos y pensamos qué podríamos hacer para capacitar a la gente y que pudieran reconstruir la isla ellos mismos. Fue lo que nos inspiró para producir hormigón polímero empleando pequeñas máquinas in situ y hacer piezas de Lego con él para que aquello fuera posible. Pero antes, la empresa está trabajando en otra parte del mundo, en Namibia. Cuesta imaginar un lugar más necesitado de un material de construcción revolucionario como el hormigón polímero. Allí, no solo hay grandes cantidades de arena del desierto, sino que el país sufre una sequía extrema. Gerhard Dust visita Namibia constantemente para llevar a cabo proyectos de edificación. El afán humanitario del que surgió el material no se ha perdido. Cuando estás aquí, es difícil imaginar que en otras partes de África las cosas sean muy distintas, que haya problemas de superpoblación y la escasez de vivienda sea grave. Aquí todo sigue siendo espacioso y libre. Antes era así en todo el continente, y los problemas que se ven hoy en día en Lagos o en el Cairo se repetirán en Namibia en algún momento. Aquí ya hay personas que viven en chozas de hojalata simplemente porque no hay otra cosa. En un pequeño pueblo en mitad de la Reserva Natural del Monte Hecho, se ubica la obra más reciente. Aquí se va a edificar una iglesia íntegramente con hormigón polímero. Salvo el jefe de obra, se trata de obreros no cualificados, porque la construcción en sí no requiere ninguna formación especializada. Estos ladrillos tienen la misma abertura por abajo que por arriba, y por eso se pueden colocar uno encima de otro y encajan. Todos jugábamos con Lego de pequeños. Creo que por eso el principio es tan fácil de entender. Si los niños pueden hacerlo, ¿por qué no van a poder los adultos? El número exacto de ladrillos que se necesitarán para un edificio se calcula de antemano. Así, se ayuda a reducir la cantidad de residuos de construcción. Creo que este de aquí está un poquito alto. Y no solo eso, el sistema de ensamblaje no necesita cemento ni ningún otro aglutinante. Para asegurar que las paredes sean totalmente estables, los ladrillos también se fijan entre sí con estos tornillos de rosca larga. En solo 5 horas, la fachada está casi terminada. Miriam Shikudule es el alma bondadosa de este proyecto. Nos cuenta que la comunidad va a tener una nueva iglesia gracias a las donaciones de turistas alemanes y estadounidenses. Su actual iglesia no es más que un contenedor marítimo con puerta y ventanas. Es muy pequeña y hace mucho calor. Y cuando hace frío, hace mucho frío. Cuando viene mucha gente, algunos no pueden entrar. Abrimos ahí y algunos se ponen fuera. Creo que la iglesia es muy importante porque si alguien se pone enfermo o tiene un problema, viene a la iglesia y pide una oración. Y nosotros rezamos por ellos. A varios cientos de kilómetros al sur, cerca de la capital, Windhoek, se fabrica una nueva remesa de materiales de construcción. Durante los pasados meses, los primeros ladrillos de hormigón polímero hechos directamente en Namibia se han producido aquí. Esto es Polycare Namibia, la primera planta de producción fuera de Alemania. Tenemos un nuevo equipo compuesto por 15 mujeres y 15 hombres de un suburbio colindante.
Aquí llevamos produciendo desde febrero y fabricamos materiales suficientes para una casa nueva cada día. La arena de Namibia se convierte en ladrillos distintos a los que fabricamos en Alemania, solo porque la arena es un poco diferente. Tenemos la oportunidad de ver las casas que se construyen aquí, cómo las habita la gente y cómo les cambian la vida. También vemos cómo cambia la vida de nuestros obreros y por eso es maravilloso. Las barriadas de chabolas de las afueras de Windhoek. Se dice que más de un tercio de la población de Namibia vive en estos asentamientos precarios. No obstante, aquí ya se ha levantado una casa hecha por Polyker. En su día fue la casa piloto presentada al gobierno namibio y después la empresa la donó a la familia Philip. Antes vivían en condiciones muy distintas. Era muy pequeña y no teníamos una cocina así. Cocinábamos sobre todo fuera de la casa. Cuando llovía, el agua se nos metía dentro, nos destrozaba el televisor, se mojaba todo. No era una buena casa. Todos se mueren por tener una casa en condiciones. Al venir habrás visto por la carretera que casi todas las casas están hechas de hierro. Son casas de hierro. Por eso todos quieren tener una casa en condiciones, un techo decente sobre su cabeza. Sí, un lugar al que puedan llamar hogar. Con ayuda del gobierno y de fondos privados, Polyker quiere ofrecer a muchas más personas la oportunidad de vivir en hogares así. Al fin la iniciativa ha despegado y ha llegado el momento de ampliar sus planes de edificación. Por el momento, el sector de la construcción se centra en el mercado de los métodos más punteros o costosos, lo cual no tiene sentido. En todos los países del mundo hay problemas para edificar vivienda social suficiente. Y si no superamos este obstáculo, las dificultades irán a más. Los retos que se nos presentarán mañana requieren soluciones nuevas. Y también otra mentalidad, sobre todo en el ámbito del urbanismo y la arquitectura. París. A lo largo de su ilustre historia, la ciudad ha producido muchos arquitectos y edificios importantes, que han convertido la capital francesa en una de las ciudades más bellas de Europa. En la actualidad está emergiendo una nueva generación de arquitectos. En el Instituto Confluence aprenden por qué la arquitectura debe abrirse para poder cambiar el mundo. En la arquitectura es importante pensar en filosofía, política, empresa, sociología, geología, geografía. Todas esas disciplinas influyen en la función del arquitecto. Todos esos campos deben unirse para inspirar los diseños del arquitecto. La arquitectura es una cultura que absorbe y transforma las cosas para permitir que algo nuevo surja de ellas. Todo el que haya estudiado arquitectura puede diseñar algo, pero la dificultad radica en aunar todas esas disciplinas, y es en lo que hacemos hincapié aquí. Al fin y al cabo, quienes han estudiado arquitectura deberían estar en condiciones de cambiar el mundo. Odile Deck ha impartido clases en varias escuelas y facultades de arquitectura. Pero a menudo el método de enseñanza le resultaba demasiado rígido, conservador y teórico.
Por eso decidió fundar su propia escuela de arquitectura para responder a las preguntas que le interesaban. ¿Cuál es el papel del arquitecto y de la arquitectura hoy en día? ¿Y cómo pueden resolver los problemas del futuro? Hay arquitectos que solo se dedican a recopilar datos. Cogen series de datos y los utilizan para analizar la ubicación, el entorno o la ciudad y determinar lo que la gente, más bien el cliente, necesita. Ni se molestan en reunirse con las personas para las que diseñan y llegar a conocerlas. La dimensión humana ha desaparecido totalmente en la arquitectura. Eso es en realidad lo que yo más lamento. Y por eso creo que hay que recuperar la idea humanista en la formación de los arquitectos. Al construir un edificio, hay que tratar con la persona para la que trabajas y diseñas. Hay que entender lo que quiere, porque sus deseos son la base de nuestro trabajo. Por desgracia, hoy en día raramente se habla de esto en las escuelas de arquitectura. ¿Cómo se pueden incorporar esos deseos a la arquitectura de la forma más directa? Es el tema del trabajo de fin de máster de Josephine Buga. Su proyecto permite que la forma de un edificio esté determinada por las ondas cerebrales de sus habitantes. En el experimento mental de Josephine, la arquitectura cambia al compás de las ondas cerebrales y reacciona así a las emociones y necesidades de los habitantes. La idea era preguntarme qué pasaría si el cuerpo humano y la arquitectura tuvieran algún tipo de ADN tecnológico común. Nos replanteamos cómo construiremos y viviremos los edificios del futuro. Con ayuda de una impresora 3D, las formas geométricas que crean las ondas cerebrales se trasladan a maquetas reales. El principio funciona. En la actualidad podemos recoger ondas cerebrales y transcribirlas en geometría. Por supuesto, no podemos interpretar ondas cerebrales y decir lo que alguien está pensando o sintiendo en un momento dado, pero sí recopilar pistas sobre las sensaciones, sentimientos o impresiones de una persona. Este proyecto consistía en cuestionar nuestro futuro papel como arquitectos. Se trata de reunir una serie de disciplinas y llevar a cabo proyectos que no toquen un único aspecto, sino varias dimensiones de un campo, desde la neurociencia al urbanismo. Los diseños de los alumnos se confunden a veces con arte moderno. Los jóvenes arquitectos experimentan, sueñan, buscan perspectivas poco habituales. A menudo no importa tanto la viabilidad de un diseño como la idea subyacente. ¿Cómo sería vivir en la Luna? Si nuestra profesión solo nos exige seguir las normas y diseñar edificios que cumplan la legislación de la época, el trabajo de un arquitecto acabará desapareciendo. Si los arquitectos, o como prefiero decir, personas que estudiaron arquitectura, porque no todos acaban ejerciendo de arquitectos, tienen una visión del mundo, un punto de vista, y son capaces no solo de hacer su trabajo, sino también de imaginar el futuro, la arquitectura seguirá teniendo una función en el mundo.
Debemos empezar a pensar en el mañana y a actuar ahora por el bien de nuestro futuro. Cuando doy clases, siempre les digo a mis alumnos lo mucho que los envidio, porque pertenecen a una generación que está a punto de reinventar la arquitectura para los próximos 100 años. ¿Verdad que es fantástico? Diseñar cómo se utilizará el espacio en el futuro nunca ha sido más importante. Es una tarea abrumadora porque hay mucho en juego. Cómo y dónde conviviremos en el futuro no solo lo decidirán los arquitectos, los urbanistas y los ingenieros, pero pueden contribuir a asegurar que esos dónde y cuándo continúen existiendo. Creo que esos problemas nos surgen con cada proyecto, pero los pasamos por alto. Preferimos hacer de la arquitectura un objeto autónomo. Parece que solo tenemos en cuenta al cliente, pero también tenemos una responsabilidad para con la sociedad. Debemos responder ante nuestro jefe, porque es quien nos da trabajo, pero también ante la sociedad, porque nuestra obra repercutirá en ellos. Debemos ampliar nuestra ambición como arquitectos, ampliar la agenda, ser más inteligentes, más respetuosos y más honrados. Y creo que eso ha de hacerlo la pedagogía. Hay que enseñar esto a los arquitectos jóvenes y dar ejemplo. Y hablaremos mucho más de ello. Es muy buena forma de empezar.